Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y como siempre cuento con la compañía de Ángel Delgado para analizar los últimos acontecimientos en la escena política nacional. Como siempre en este programa producido por la Coordinadora Republicana y por la abeja.p. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos una vez más, como todos los días, para analizar la coyuntura nacional, la cual evidentemente no tiene aspectos relevantes, pero sí marca de alguna manera una continuidad con sucesos que vienen de atrás y que sin duda van a incidir en los acontecimientos de los próximos días. En ese sentido, lo que conversemos ahora puede ser relevante para entender las claves del proceso que se abre hacia el futuro en los próximos días. Ángel, un tema sobre el cual veníamos conversando en los últimos programas y que lo hemos tocado varias veces es este desconcierto que hay en el Congreso, esta lentitud preocupante en algunos asuntos, ¿no? Y cómo, por ejemplo, demoró tanto la instalación de la nueva subcomisión de acusaciones constitucionales, cómo quedaron en el aire algunos temas que realmente eran urgentes de que se vean y de qué manera los cambios en la mesa directiva y el cambio de legislatura influyeron en que esta subcomisión quede un poco en el limbo, ¿no? Finalmente ha retomado sus labores, pero sigue un poco en este paso lento, sorprendente, porque hay cosas que son urgentes, ¿no? Cosas que no pueden seguir esperando, cosas que ya estaban en su última etapa y que de pronto se han paralizado o están, insisto, en una especie de limbo, ¿no? Como la acusación por traición a la patria contra Pedro Castillo por el asunto del mar para Bolivia, que un grupo de juristas, entre los cuales participaste tú, presentaron y fue acogida por dos congresistas, pero también el tema de Dina Boluarte, que nos enteramos hoy que la subcomisión finalmente le ha puesto fecha para tocar este tema, pero imagínate tú, el 10 de octubre, ¿no? Como si nos sobrara el tiempo y como si no hubiera ninguna urgencia sobre estos asuntos, ¿no? Hasta el 10 de octubre lo han lanzado. ¿Qué te parece esto? No, sí, no, y además sobre el particular decir de que recién va a empezar la comisión investigadora, entonces habrá pues exposiciones de las distintas partes, seguramente se invitará a la señora Boluarte, a sus abogados, en fin, habrán conversaciones preliminares que corresponden a la etapa inicial de la investigación, porque aquí hay que decir que esta investigación, a pesar que tiene una acusación formal elaborada por la Contraloría General de la República dentro de sus competencias, y por lo tanto es una acusación, es una denuncia que tiene el fundamento de un organismo especializado, que además no tiene un componente político, como podría ser la iniciativa de algunos miembros del Congreso. Sin embargo, pues la verdad es que se le ha dado largas y recién se iniciaría este 10. Eh, la última parte de este proceso, que ya lo conocemos porque lo hemos visto en el caso de la acusación contra el presidente Castillo, es que el congresista delegado haga un informe donde considere si lo discutido, lo analizado en el seno de esta comisión merece o no que se eleve a la permanente con una recomendación de acusación constitucional, cosa que en el caso de esta acusación por traición a la patria, el congresista delegado Soto sí lo hizo. Lo único que faltaba ir a votar para que ya formalmente ingresara como agenda en la comisión permanente, que es la entidad acusadora en este caso. Aquí recién estamos en los pininos, en los inicios, en los primeros escalones, y no sabemos cuánto va a demorar, con el agravante que quien está delegado es una persona que manifiestamente ha adelantado opinión de que él considera que no hay ninguna razón para inculpar de infracción constitucional a la señora Dina Boluarte, además de ser pues miembro de la bancada oficialista, con lo cual su posición resulta totalmente coherente. Entonces yo la verdad tengo un sabor amargo, una sensación muy dura que la quiero decir aquí con todas sus letras. Creo que este interludio, este interregno que se ha generado tras
Primero el cambio de la mesa directiva, pero sobre todo la censura de Lady Camones. Mira tú, está haciendo pasar los tiempos y se está perdiendo la oportunidad de que temas fundamentales para resolver las demandas de la población, de poner punto final a la pesadilla que los asola, puedan tener el curso correspondiente. Mira tú, el hecho que no se haya fijado fecha para la acusación contra Castillo, que repito, ya estaba en su fase final, había ya prácticamente concluido la etapa investigadora y solamente había que votar por parte de la permanente, perdón, de la subcomisión. Pero hoy la subcomisión es otra, es distinta. Ya no está el congresista Soto que hizo el primer informe que declaraba procedente esta acusación por traición a la patria. Casi van a empezar de nuevo. Y entonces es un tema que ya está avanzado en medio de este espacio que se ha abierto entre los cambios de directiva, los cambios de presidente, creo yo que han tenido efectos nefastos y terribles para que estos dos asuntos pudieran caminar como debieran. Y la verdad, estos dos asuntos tienen procesos, tienen tiempos que ya hace rato han debido ponerse en evidencia. Mira tú, en el caso de la acusación por traición a la patria, este tema de haberse votado en la oportunidad, o sea, ya hablo hace 2 meses y una semana, en el seno de la subcomisión, ya estaría en la permanente. Y la permanente tendría que decidir, luego de abrir un proceso muy rápido, si procede o no la acusación constitucional contra Pedro Castillo. Y de inmediato es el Pleno el que tiene que resolver. O sea, el asunto estaría a puertas de que se resuelva. No sé en qué sentido, pero ya estaría en una posición madura y terminal para su resolución. Nada de esto ha pasado. Entonces el Congreso se ha enredado en estos giros, en estos cambios, que yo supongo debe significar pues nuevas correlaciones, nuevos compromisos, distancias, resentimientos entre unos, qué sé yo. No sabemos ese intrilingüis, pero la verdad es que hemos perdido prácticamente desde el mes de agosto y septiembre, se han perdido íntegramente para poder avanzar en estas instituciones constitucionales que podían definir el horizonte político del país. Aquí hay una cosa sumamente grave, aquí hay una gran responsabilidad del Congreso. Y digo, aquí, y no son los niños, ¿eh? No es la oposición no son las fuerzas oficialistas que ya sabemos qué piensan y cómo actúan. Estoy hablando de las fuerzas democráticas, de aquellas que todavía tienen una mayoría cada vez más precaria, cada vez más resquebrajada por los resentimientos y los enconos que hay entre ellas, y por lo tanto se está volviendo ineficaz. Ineficaz ha sido, por ejemplo, el fallido intento de censurar al ministro del Interior. Resulta realmente torpe, por no decir otra palabra, que todo el aparato congresal, concitando la atención de la opinión pública, se centra en algo que no tiene la seguridad de los votos. Francamente, por las puras se tiene el control de la mesa directiva. Por las puras hay representantes de los partidos políticos que se reclaman de la democracia y no son capaces de hacer una simple operación para saber si la iniciativa que proponen va a tener buen puerto, va a tener feliz resultado, o el bochorno que ha causado a todos con el desánimo dentro de las propias fuerzas democráticas y el rechazo cada vez más creciente de un importante sector de la población. Realmente hoy estamos en condiciones de decir que los problemas del país no son solamente en exclusiva los que nos genera el Poder Ejecutivo. Esa es la fuente principal. Ahí está el foco de la maldad, de los males, de los problemas que sufrimos los peruanos. Sobre eso no tengo claridad, pero también quiero decir con igual firmeza que el Congreso de la República no ayuda a resolver la crisis, sino al contrario, cada vez más se convierte en cómplice de estas actitudes gubernamentales
que pueden merecer un repudio de todos, de la opinión incluso de los congresistas, pero que en los hechos no existe capacidad ninguna para poder ponerle coto. O sea, no hay capacidad operativa en las fuerzas en el Congreso para traducir los rechazos que las políticas, las acciones, los actos de Castillo generan en la población, en el país, incluso en el propio Parlamento, no encuentran un correlato práctico para poder visualizar algún tipo de salida que, por cierto, en la Constitución existe y que esta gente todavía no lo encuentra. Esto es un tema fundamental y es parte de la crisis que caracteriza el momento actual. Un gobierno que genera problemas, pero un parlamento que no tiene capacidad ni fuerza, y no sé si voluntad ya en este momento, me atrevería a decir, para intentar poner coto a estos desmanes gubernamentales y poder resolver la crisis a favor de la democracia y del país. Pareciera, Ángel, por momentos que las prioridades del Parlamento son otras, ¿no? Su propia supervivencia, un Congreso Sí. que se siente un poco acorralado tanto por el Ejecutivo, que cada vez va tomando más espacios dentro de la democracia que aún nos queda, y los va acorralando, y por otro lado un descrédito entre la población, un cada vez mayor creciente desaprobación, ¿no? Porque la gente ya no se identifica con el Congreso, cosa que viene de atrás, pero sin embargo ellos van sintiendo esto, y yo creo que en el Congreso hay un interés por la supervivencia, ¿no? Entonces, cuanto menos se muevan las cosas, más tiempo va a durar esta agonía, porque es una situación casi agónica por momentos, y yo creo que muchos ven eso, ¿no? Mejor no crear problemas, mejor no tocar las cosas, para que se pueda prolongar la existencia del Congreso y se apaguen estas ideas de que se vayan todos. Entonces se da esta convivencia agónica, insisto, en que no pasa nada, pero que también dentro de este no pasar nada sigue avanzando la corrupción, sigue avanzando los malos manejos del gobierno, y cosas importantes y trascendentes que se tienen que ver en ciertas comisiones van ahí quedando paralizadas o se van postergando indefinidamente, cosa que no conviene a nadie, ¿no? Sin embargo, el Congreso yo creo que está entrando en esta posición de letargo y va dando pasos muy lentos para así evitar cometer movimientos rápidos que puedan llamar la atención y generar un conflicto que los ponga contra las cuerdas a ellos. Yo siento que hay un poco de eso. Por otro lado, también es verdad que hay el efecto de los famosos niños, ¿no? Que se estarían multiplicando según nos informan, y que incluso en algunos sectores más de oposición se estarían logrando quebrar algunas voluntades, según también nos han comentado. Ojalá que esto no sea cierto y no se confirme, pero bueno, son los chismes, las bolas que salen del Congreso y que nos llegan por ahí, pero que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero esto tiene que ver, tú también lo has comentado, con la indefinición, con el mal manejo parlamentario, ¿no? Porque normalmente cuando se manejan ciertas cosas como una censura, antes hay un cabildeo, se calcula los votos, se sabe cómo va la cosa, por lo menos se va, no digamos 100% seguro, pero se va sobre algo de certeza. Hemos visto lo que ha pasado con Willy Huerta, con el ministro que se iba a censurar supuestamente y que todo estaba muy claro según se decía, y no se alcanzó los votos. Luego se ha querido revisar este asunto tras una propuesta de la congresista Tudela, ¿no? Y esto no ha procedido. Sin embargo, se retiró esta reconsideración, no ha procedido la reconsideración. Ahí vemos el comunicado, ¿no? Se hace de conocimiento que a las 8:29 se presentó el retiro de la reconsideración, de manera que esto queda sin efecto. Se había citado para ver este asunto en el pleno de hoy, queda sin efecto este asunto, pero por otro lado también Avanza País ha comunicado que están presentando una nueva moción de censura contra Willy Huerta y que esperan que sea apoyada por la representación nacional. Ahí vemos el comunicado de Avanza País. Pero ya si esto no funciona, esta vez vamos a ir de una patinada tras otra, ¿no? Porque ojalá que se haya logrado concertar. Pero ¿cómo quedaría el Congreso ante la opinión pública si luego
de que no hay reconsideración, presentan nueva moción de censura, otra vez no alcanzan los votos, es una payasada, ¿no? Con disculpas por la expresión, Sí. pero si eso no se No, logra no, eso concertar es. adecuadamente, estamos cada vez peor, ¿no? No, eso es, y tú has descrito con nitidez la triste realidad que hay en el Congreso. Es un Congreso sin rumbo. Parece que los cambios en las alturas, en la mesa directiva, en lugar de ayudar, está generando una etapa de desconcierto y que el general Williams y otra gente no terminan de asentarse. Esa es la única explicación que yo quiero ver para que haya tanto desvarío. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, presentar una moción de reconsideración que ya es problemática en sí? Porque la reconciliación se hace pues cuando hay alguna falla, algo que efectivamente va a modificar las cosas, pero si los parlamentarios tomaron la decisión de votar en contra o no votar absteniéndose, eso no lo cambias con una reconsideración. Y presentarlo además cuando sabemos que la gente está en provincias en su famosa semana de representación, es ridículo, por decirlo menos, y entonces ahora hacen un papelón que a la gente la desanima, que la gente lo puede leer como que ya no quieren seguir interpelando, no quieren seguir censurando. Y por otro lado, tampoco hace bien la imagen terca, obsesiva, angurrienta de seguir censurando. Yo que me comunico regularmente con periodistas en el interior, me hacen siempre esta pregunta: ¿hasta cuándo el Congreso va a seguir censurando? Claro, yo les explico que hay razones, pero la imagen, la imagen primera es la de un Claro. exceso que ya yo, de caprichos y cosas que no tienen sentido alguno. O sea, si al toro no pasó por el lance, bueno, que pase, pues, ¿qué sentido tiene insistir en algo que no me va a dar frutos y que al contrario me hace perder autoridad, me hace perder seriedad en última instancia? Esto es lo que está pasando y resulta de veras muy grave. Y yo, bueno, pues las cosas son así. Y digo, mira, y aquí ni siquiera hay que acusar a los niños, Emma. porque los niños es una especie de excusa a estas alturas. Aquí hay problemas en la conducción de la mayoría parlamentaria. Primero, la mayoría parlamentaria tenía que haber acrecentado sus vínculos, tener una mejor performance, aclarar un programa de trabajo, limar asperezas, y eso no ha sucedido. Hoy la oposición parlamentaria numérica está hecha trizas al interior, eso lo sabemos. Hay muchas contradicciones incluso entre las propias bancadas por los juegos políticos y estos resultados que desaniman y generan esta situación. Además, claro, si el Congreso se resulta inoperante, la tentación es que cada vez más gente se tira al lado de los niños. Eso es una cosa elemental. Ante el vacío, los vacíos se llenan de cualquier manera. Y entonces, esto es lo que estamos viviendo y eso está explicando también que no solamente capricho ni vieja tradición que el Parlamento nunca tiene en popularidad, sino son estas actitudes que a nosotros nos molestan. Y yo no estoy en una crítica liquidadora del Parlamento. Y la crítica que les hago a los amigos de la oposición democrática es una crítica en el fondo fraterna. Luego con el cariño, pero también con la indignación de que veo que se cometen errores y no los corrigen. Con esa autoridad de haberlos apoyado antes, hoy creo yo que puedo criticarlos fraternamente, no para liquidarlos, no para que el Parlamento pierda su sitio, ni se disuelva, pero sí para que, ojalá, enmienden rumbos y empiecen a sintonizar con el sentimiento nacional que aquí de respuestas, porque esto está bajando la temperatura, está enfriando las cosas, está normalizando la situación, mi querido Luciano. No, sí, se ve pues un parlamento que va un poco a la deriva por la falta de experiencia, por la falta de integración de las fuerzas políticas y por este afán de hacer las cosas pero no concertadamente, ¿no? Ese es un tema bien serio que está dejando al Parlamento muy mal y que está generando esta caída en su imagen que tú comentas, por ejemplo, al interior del país, ¿no? A veces desde Lima no vemos ese tema, pero es interesante el contacto que tienes tú permanente con la prensa de provincias, donde se ve la cosa a veces de otra forma, ¿no? Entonces, este fracaso en la censura y este tipo de cosas, y la reiteración de lo que ya hemos visto que ha sucedido, bueno,
es de una necedad sorprendente por parte de las fuerzas de oposición. Sin embargo, el gobierno sigue articulando sus cosas, sigue avanzando Exactamente, en su ajedrez, exactamente. ¿no? de bloquear al Congreso, de bloquear a la oposición. Y hay un tema que está siendo bastante evidente en los últimos días, y es el acercamiento de Pedro Castillo y del Ejecutivo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo vemos a Castillo constantemente visitando regiones militares, visitando cuarteles, incluso tomando el rancho con la tropa, en gestos que son muy políticos, ¿no? Algo demagógicos, pero que tienen un efecto. Esa imagen vende mucho, ¿no? Subiendo presupuestos, ya sabemos cómo funciona eso y lo efectivo que es, anunciando aumentos de salarios, de propinas para la tropa, mejorando la alimentación, ¿no? El otro día anunció que el rancho en el que se gastaba 8 soles iba a subir a 12 soles, ¿no? Entonces está jugando mucho con eso, con esa especie de populismo en su trato con las Fuerzas Armadas, y también una permanente relación con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que al principio fue bastante distante y hubo cambios permanentes que nos llamaban la atención, pero ahora las fotografías compartiendo una mesa, un directorio, una marcha, una actividad son permanentes, y eso es bastante preocupante, ¿no? Porque eso le daría bastante solidez al gobierno, y eso hemos visto que es el camino que se ha seguido en otros países en que se han instalado estos gobiernos populistas de izquierda. Claro. Es el camino que siguió, sin ir muy lejos, Chávez al inicio de su mandato, cuando todavía no se endurecía el régimen, pero que fue poco a poco consolidándose a través de una asociación con las Fuerzas Armadas venezolanas. Estamos viendo que se inicia ese camino en el Perú ante los ojos de todos, y como que es una película que ya conocemos y no pasa nada, ¿no? Es decir, hay que ver con más atención estas movidas. Totalmente de acuerdo. Creo que tu juicio es absolutamente correcto, además de preocupante. Mira tú, Castillo sí está haciendo su tarea. Sí. Castillo sí está empezando a aprender de los errores. No me refiero a Pedro Castillo Terrones, el ciudadano, que de repente es un personaje no significativo. Estoy refiriendo a la actuación del gobierno en su conjunto y a la figura presidencial en la que concurren asesores, y yo supongo alguna gente que ya ha tomado conocimiento de la debilidad de estos últimos meses, de la estabilidad gubernamental, y entonces está haciendo cosas para remontar esa situación difícil en que se encontraba. En primer lugar, tiene un cuerpo de abogados que, mal que bien, ahí están conteniendo las actuaciones por parte de la Fiscalía. En segundo lugar, aunque parezca secundario, el presidente ha estrenado un nuevo look de hace ya unos días atrás, un par de semanas, que le da pues una imagen distinta ante el conjunto de la gente, ante mí mismo. El sombrero destemplado, campesino, y esta indumentaria caribeña, tropical, este ternecito con estas rayitas de colores, totalmente ajeno a nuestra forma de vestir, no lo ayudaba en nada, y peor aún, hacía más grotesca los disparates que decía. Ahora no, ahora sale con su corbata, con su camisa blanca, con su terno oscuro como corresponde, mejor peinado, y además el discurso que envía es un discurso que combina bien dos niveles. Por un lado ataca, denuncia, pero al mismo tiempo tiene una segunda parte, un colofón de tender la mano, de alcanzar una rama de olivo, de llamar a la unidad de todos y superar esta crisis. Que yo creo que este mensaje es muy potente en la gente más vulnerable, en los sectores de provincias, que más allá de entender lo que está pasando acá, sí sienten que esta crisis en las alturas agudiza su situación personal, y entonces lo último que quiere es que esto se profundice, y si alguien dice, pongámonos de acuerdo para elevar el nivel de vida de la gente va a aplaudir. Esto está pasando, y esto con las Fuerzas Armadas, malas acciones con los partidos políticos en el Parlamento, está revelando que este gobierno
que ha sido errático en este primer año. A los comienzos del primer año de gobierno, parece que ha entendido ya algunas claves del porqué de su fracaso y está haciendo un intento, todavía temprano, no tiene el éxito suficiente, siempre le salen cosas, estas cosas salen por cuerdas separadas, no sé cómo esta información sobre el avión presidencial, el supuesto apoyo a la fuga del sobrino presidencial, es indudablemente una infidencia que ha salido de la Fuerza Aérea, ¿no? del transporte del presidente de la República, pero eso es un tema que cae y ayuda a la oposición, pero no es una cosa construida por las fuerzas democráticas, ¿no? Seguramente van a aparecer más cosas de este tipo en la lógica que Dios es peruano y entonces esperamos un milagro, pero la verdad de los asuntos que dependen de cada una de las fuerzas en esta tierra, yo digo hoy día que la labor del Ejecutivo, del gobierno, incluso con sus voceros, ¿no? Que a veces nos sacan de quicio, pero que tienen un mensaje uniforme, permanente, y que ocupan de modo hegemónico los mensajes a través de la gran prensa, está revelando pues un grado de inteligencia, un grado de perspicacia y astucia para manejarse, en contraste con un Congreso que todavía yo creo que no encuentra aviada, y el general Williams, ojalá, con su capacidad de estratega en el campo militar, pueda pues aportar y salir de este limbo al cual tú hacías alusión, que realmente es fatal para el destino democrático del país. Bueno, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Que de una buena vez la presencia de Williams en el Congreso le dé un giro, pues, ¿no? Un golpe de timón y cambie la estrategia del Congreso, cambie la manera de manejar las cosas y retome el rumbo por el que debió ir desde un principio. No se nota todavía, pero no perdemos las esperanzas que eso sea así, porque tal como estamos planteando, las fichas en este ajedrez están puestas de tal forma que no es nada conveniente la situación, ¿no? Por un lado, vemos desconcierto, desunión en las fuerzas democráticas de oposición y por otro lado, en el Ejecutivo, concretamente en la Presidencia de la República, hay una asesoría, una inteligencia detrás que lo está manejando bastante bien a este señor, ¿no? En el tema de las Fuerzas Armadas, en temas de imagen que tú has comentado, ¿no? Y eso está empezando a funcionar. Vamos a ver qué sucede. También hay otro termómetro que tenemos pronto a la vista, son las elecciones del domingo, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. En general, la situación está un poco empantanada por un lado, pero por otro lado avanzando en una forma que no es nada conveniente para el país y no es nada conveniente para la democracia. En fin, Ángel, el programa ha llegado a su fin, nos tenemos que despedir. Será hasta el día de mañana. Siempre nos quedamos cortos. Lo único que quería decir, que eso de la corbatita, que para algunos miran secundario, yo cuando acabé les cuento rápidamente una anécdota, cuando acabé la universidad, por supuesto, cuando era estudiante no usábamos pues corbata, éramos chompas, sacos, ¿no? Casacas, pero cuando ya me gradué de abogado, no solamente porque mi padre me lo dijo, ¿no? Sino entendí que ponerse la corbata generaba, yo que era asesor legal y tendría pues en ese momento 27, 28 años no más, ante mis clientes que eran trabajadores, ¿no? Gente del pueblo, pero que queríamos apoyar y defender, nos daba una autoridad y confianza que no la hubiéramos tenido si yo andaba pelucón con casaca, así con el pecho descubierto y sin abrocharme el cuello, ¿te das cuenta? Entonces mira tú, cómo una cosa tan pequeña como es el tema de la corbata puede tener un valor simbólico y un significado que a veces no lo percibimos. Y efectivamente, a partir de que fui abogado, empecé a usar corbata y entonces tú tenías un mejor trato con tus clientes y con las autoridades que de no haberlo tenido, el resultado era diferente. Mira tú. Sí, claro, pues siempre dicen el hábito no hace al monje, ¿no? Pero sí, lo que es cierto es que lo identifica, ¿no? No hace al monje, pero lo identifica, y ahí está la clave del asunto, ¿no? Ya nos pasamos. En la identificación del personaje, ¿no? Bueno, en fin, ahora sí. Ángel, será hasta mañana. Hasta mañana, un saludo a todos ustedes, amigos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.